Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reayudados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de 1 Samuel capítulo 21 y como siempre vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Apreciado Dios, ayúdanos hoy a entender que los rituales nunca estarán por encima de las necesidades humanas, que aunque es una verdad difícil de entender y difícil de asimilar, aún así es una completa verdad. Por favor, ayúdanos a entenderla en el nombre de Jesús. Amén. El episodio del capítulo 21 narra a David huyendo, porque al fin y al cabo, como lo dejamos en el capítulo anterior, él tenía que huir de Saúl porque Saúl le estaba buscando para matarlo. El capítulo de hoy es muy corto, es cierto, y nos vamos a concentrar de paso en los primeros versículos, ¿no? Acá en el texto nos dice que David fue a Nob en busca del sacerdote Ahimelech. Y al ver David a Ahimelech se sorprendió mucho, dice. Le preguntó, ¿cómo es que vienes tú solo, sin ninguna compañía? La pregunta de Ahimelech no es una pregunta tonta. A la hora 30, David es un personaje conocido ya por estar relacionado con el rey de Israel, por tener ejército, o al menos por tener a su responsabilidad una parte del ejército. Si bien Abner era el general, David de todas formas había comandado parte del ejército. Además de eso, David era, hasta este punto, pues él era el yerno del rey. Entonces ver a David solo en cierta forma era una señal de que algo no estaba bien, de que algo estaba ocurriendo. Para estos momentos, en Israel, en forma general, como vamos a ver en adelante, se había ya proclamado que Saúl estaba buscando matar a David. Entonces ver a David solo era peligroso porque el sacerdote sabía que por atender o por hablar con David se podían meter en problemas. Y de paso, aquí viene un spoiler, como vamos a ver más adelante, efectivamente los sacerdotes se metieron en problemas por lo que va a ocurrir en este capítulo. Entonces la pregunta de Ahimelech viene desde mucha sabiduría. ¿Qué estás haciendo solo porque estás acá? Y David, de una forma muy astuta, le miente al sacerdote, porque si David le respondía a Ahimelech, mira, yo estoy huyendo de Saúl, el sacerdote no lo iba a ayudar, pues porque él sabía que ayudarlo involucraba y significaba la muerte. O también el sacerdote lo que podía hacer era amarrar a David y entregárselo a Saúl, en cuyo caso la muerte de David sería un asunto asegurado. Entonces David lo que hace es que le miente al sacerdote y le dice, el rey me encomendó un asunto importantísimo, me recomendó que nadie sepa a qué te envío ni cuál es tu misión, pero voy a encontrarme en cierto lugar con los hombres a mi cargo. Entonces, claro, David le miente al sacerdote y no vamos a excusar a David. David mintió, punto, ¿sí? David, de hecho, y por la mentira de David es que el sacerdote lo va a tratar como lo trata, porque el sacerdote cuando escucha el rey me envió, seguramente dijo, bueno, los problemas entre Saúl y David seguramente están en el pasado. David viene en una misión real, quizás viene a hacer algún tipo de espionaje y efectivamente está solo, quizás por eso no tiene armas, por eso no tiene alimento. Entonces en el versículo 3 David le dice al sacerdote, ahora dime si tienes algo a la mano para comer, dame unos 5 panes o lo que tengas. David estaba hambriento, el pobre David, Y el sacerdote le respondió, no tengo a la mano pan común, solo tengo pan consagrado. Te lo puedo dar si es que tus hombres no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. Entonces acá el sacerdote está buscando ser cordial con David y está buscando atender una necesidad inmediata que está enfrente de él. Y la necesidad que está enfrente de él es la necesidad de alimentar, ¿no? A un hombre que está pidiendo comida. Pero el sacerdote se encuentra en un dilema, y el dilema que tiene es que el pan común, que podría darle sin ningún problema a David y a sus hombres, no hay. Solo hay pan consagrado que se acaba de retirar del interior del lugar santo, porque ya se había cumplido el ciclo. Ustedes saben que ese pan se renovaba cada día sábado. Entonces se había retirado ese pan y era el pan que estaba disponible para dar. Ahora, este pan no se le podía dar a cualquier persona. Este pan solo era, como el pan había sido consagrado, legalmente Dios había ordenado que este pan solo podían tener acceso a él los sacerdotes. Legalmente, nadie más.
¿Por qué solo los sacerdotes? Porque así como el pan había sido consagrado para la adoración de Jehová, la tribu de Leví también había sido consagrada para la adoración de Jehová. Entonces, tanto el pan como los levitas compartían el mismo nivel de consagración. Cuando hablo del nivel de consagración, no estoy hablando de que el pan no cometía pecado, ni que los levitas no cometían pecado, porque hoy en día hablamos de consagración y eso es lo que pensamos. Cuando hablo de pan y del levita en niveles de consagración, hablo de que ellos no servían a propósitos propios ni servían a propósitos comunes. Ellos servían un propósito especial que era el de la adoración y el del servicio a Yahvé. Ellos, todos sus propósitos, todo su ser, todo su tiempo giraba en torno a adorar a Yahvé. Por eso el pan no era un pan común, ni los levitas personas comunes, y por eso ellos dos compartían el mismo espacio santificado al Señor. David y los hombres no estaban santificados al Señor de la manera en que los levitas estaban. Por eso ellos no podían tener acceso al pan. Aún así, el sacerdote le dice, yo estoy dispuesto a hacer una concesión y darte el pan siempre y cuando tus hombres no han tenido relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque si los hombres tuvieron relaciones sexuales, esto los hace ritualmente impuros y por lo tanto, si bien los hombres estando ritualmente puros no pueden acceder al pan, mucho menos podrían acceder a él si están ritualmente impuros, que era lo que generaba si habían tenido relaciones sexuales con una mujer, porque emitían semen y además estaban en contacto entonces de esta forma con una impureza, que era el semen, y estaban impuros por un día y no podían tener acceso a cualquier cosa que estuviese consagrada. David le responde, no te preocupes, nosotros no hemos estado con mujeres. Versículo 6, entonces le dio de los panes consagrados, que ya habían sido retirados de la presencia del Señor y cambiados por panes calientes de ese mismo día. Ese día, dice el texto, se encontraba allí ante el Señor un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. Y David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes a la mano una espada o una lanza? No traje mi espada ni mis otras armas porque las órdenes del rey eran urgentes. El sacerdote le respondió, tengo la espada del filisteo Goliat al que tú venciste en el valle de Elá. Está aquí detrás del efod envuelta en un velo. Si te sirve, tómala, es la única que tengo. David le dijo, ninguna otra sería mejor, dámela. Entonces, acá el texto nos muestra una realidad y una importancia interesante. Ahora, ¿por qué este texto, que podríamos decir es un texto que nos deja dos lecciones? O sea, ¿y por qué este texto es tan interesante, digo yo? Por la segunda lección que nos va a dejar. La primera lección es, el sacerdote fue hospitalario con David. Si bien David le encubrió los motivos por los cuales él le estaba pidiendo pan y le estaba pidiendo un arma, y era que recuerden que David había huido cuando su esposa lo descolgó de su casa y los hombres de Saúl habían ido a buscarlo, que la mujer toma un ídolo, le pone un pelo y lo coloca en la cama, y los hombres de Saúl entran por primera vez, lo ven y dicen, no, está enfermo, pero la segunda vez se dan cuenta que era un ídolo y que David se había escapado, y es ahí cuando le van y le dicen a Saúl, David se escapó. Entonces, David por esa razón no tenía comida, no tenía armamento, o sea que andaba por allí incapaz de defenderse, y llega donde el sacerdote, y el sacerdote actúa con amabilidad. Como hemos dicho ya varias veces acá en estos estudios, es importante ser cordiales y es importante ser hospitalarios con aquellos que puedan tener una necesidad alrededor nuestro. Ahora, la segunda lección, que es la razón por la cual este texto es muy interesante, es porque este episodio se va a aludir en los evangelios en Mateo capítulo 12, Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 6. Aquí el texto va a ser aludido que cuando Jesús y sus discípulos pasan por un campo y ellos, teniendo hambre, toman espigas para comer. Cuando los fariseos se acercan a él y le dicen, ¿por qué están violando el sábado?, llega Jesús y les dice, ¿no os acordáis de cómo Ahimelech fue capaz de darle los panes que no podían comer David y los hombres por estar consagrados al Señor, y aún así fue capaz de dárselos? Y Jesús, cuando hace alusión a este episodio, nos enseña una cosa bien importante. Y la lección, el principio que Jesús nos enseña es que los rituales nunca están por encima de las necesidades del hombre. Y usted se puede sorprender con esto. Usted puede estar diciendo, ¿cómo es esto posible? Si Dios es un Dios de leyes, Dios es un Dios de justicia, Dios ha dado su ley es inquebrantable. Y sí, nosotros no estamos diciendo que la ley de Dios no sea inquebrantable.
Pero aún así, es el mismo Dios que dio la ley, nos enseña que la ley nunca está por encima de la necesidad inmediata de un hombre. En el caso de Ahimelech, la ley prohibía lo que hizo Ahimelech, pero Ahimelech tenía enfrente una persona hambrienta. Y en virtud de esa persona hambrienta que estaba allí, llega Ahimelech y dice, la persona hambrienta está por encima de la regulación del templo. Y entonces toma los panes que no le pertenecían y se los da. Ahimelech, el sacerdote, estaba violando la ley desde esa óptica. Pero desde la óptica de Dios, Ahimelech estaba cumpliendo la ley. Porque para Dios es más importante el individuo que yo tengo enfrente que una letra inflexible que yo pueda llegar a creer. O sea, si yo coloco la letra o el mandamiento que Dios me dio y lo utilizo como excusa para no servir al otro, eso no es cumplir la ley. Es de hecho quebrantarla. Porque para Dios es más importante la persona que está necesitando ayuda que ese precepto que, entre comillas, yo estoy utilizando como excusa para no hacerlo. Ahimelech le pudo haber dicho a David, mira David, el pan que hay es de la presencia y tú no lo puedes comer, yo no te lo voy a dar. No te lo voy a dar. ¿Por qué? No te lo voy a dar. Pero es que tengo hambre. No te lo voy a dar, David. Y no insistas, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque la ley dice que no te lo voy a dar. Punto. Yo voy a cumplir la ley. Pero Ahimelech le da el pan a David. Y Jesús utiliza a Ahimelech como el ejemplo de por qué él y sus discípulos no estaban violando el sábado. Porque cuando vamos a la narrativa de la violación del sábado, lo que Jesús hace es exactamente lo mismo. Los fariseos llegan y dicen, tus discípulos están trabajando porque están trillando con las manos de las espigas del trigo y están comiendo. Eso es trabajar. Y la ley dice que no hay que trabajar. Jesús llega y les dice, a ver, amigos, ustedes deben entender que hay prioridades. Y entonces aquí es donde viene el razonamiento de Jesús. Jesús les dice, si el templo, ¿qué es mayor? ¿El templo o el sábado? Y en la mente de un judío del primer siglo, en el contexto de Jesús, era mayor el templo que el sábado. Entonces los fariseos van a decir, no, el templo es mayor que el sábado. Ok, ¿el templo es mayor que el sábado? Sí. Usted se estará preguntando, ¿cómo así que el templo es mayor que el sábado? Usted recordará que en las leyes hay un principio que dice que si bien el sábado es el día donde no debe haber ningún tipo de trabajo, los levitas estaban excusados ese día para trabajar en el día sábado en el templo del Señor, porque el templo es mayor que el sábado. O sea, en la mentalidad de las escrituras y de los judíos, el templo, en estos momentos, el templo es mayor que el sábado. Y la lógica de Jesús en Mateo, en Marcos, es si el templo es mayor que el sábado y las leyes del templo no se tuvieron en cuenta con tal de ayudar a alguien que estaba en necesidad, ¿cuánto mucho más las leyes entonces del sábado no van a ser tenidas en cuenta con tal de ayudar a alguien que tiene hambre? Ese es el razonamiento de Jesús. Y por eso es que Jesús logra convencer a los fariseos que estaban allí de que ni él ni sus discípulos estaban violando el sábado. Porque ni los que estaban allí consideraban la acción de Ahimelech incorrecta, y si la acción de Ahimelech no es incorrecta, entonces la acción de Jesús y los discípulos tampoco es incorrecta. Y es allí donde Jesús nos da entonces el gran principio de que en el caso de Marcos 2 al final nos dice que el sábado que el hombre no fue creado para el sábado, sino que el sábado fue creado para el hombre. Pero eso no se queda solo con el sábado. Eso se queda en realidad, o eso aplica más bien a muchos principios de orden religioso. El hombre no fue creado para los principios religiosos. Los principios religiosos fueron creados para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿quién tiene primacía? ¿Un principio o un hombre necesitado? Jesús en los evangelios claramente nos enseña que es el hombre necesitado. Por eso cuando las leyes impedían sanar a alguien en sábado, Jesús iba y sanaba a alguien en sábado porque decía, es que el sábado fue hecho para sanar. Y entonces la necesidad porque recuerden que alguien le pudo haber dicho a Jesús, ¿y por qué no esperas hasta después de sábado para sanar a esta persona? Y Jesús llega y dice, es que la necesidad de esta persona es mucho más grande que las normas que puedan existir respecto al sábado. Y aquí Ahimelech está diciendo, David y el hambre que tiene David es mucho más importante que las leyes que puedan existir respecto al pan. Recuerden,
y esto lo dice muy claramente Jesús, lo dice claramente los textos del Antiguo Testamento y la cosmovisión legal de la época, la persona, el ser humano y sus necesidades están por encima de ciertos principios y preceptos de la ley. Yo sé que usted puede estar por allá, esto le puede estar como que haciendo crujir los dientes y diciendo, pero ¿cómo es posible? Si usted no me cree a mí, vaya a los evangelios y mire las veces que Jesús en pleno sábado actuó contrario a las normas del sábado simplemente porque había una persona necesitada. Y recuerde además de eso la historia del buen samaritano, donde Jesús nuevamente deja en claro que el cumplimiento de la ley está relacionada con las acciones prácticas que un hombre pueda llegar a tener con tal de proteger y con tal de atender a una persona que está allí necesitada. Por eso es que el pensamiento y la ética de Jesús es revolucionaria. Y es más, si Jesús llegase hoy y estuviese con ciertas personas hoy en día harían lo mismo con Jesús como pasó en el siglo I, que fue rechazado por muchos. Porque llegaría Jesús a decirte que mientras tú estás pensando que las leyes sobre cómo debo yo vestirme o cómo yo debo hacer X o Y, mientras tú estás exaltando esas leyes y colocas las leyes por encima aún de Dios mismo, llega Dios y te dice, hijo mío, recuerda que lo importante son los seres vivos, son los seres humanos. Porque, miren el sábado, cuando Jesús dice que el sábado fue creado para el ser humano, lo que Jesús está diciendo no es cualquier cosa. Lo que Jesús está diciendo está cargado de elementos radicales de lo que estaba diciendo Jesús ayer en los evangelios. Él estaba diciendo que el sábado, eso que en muchos de nuestros lectores tanto valoramos y observamos y peleamos y demás, fue creado para el hombre. Jesús está diciendo el hombre es más importante que el sábado. ¿Cómo? Pues es que lo está diciendo Jesús. Esto no quiere decir que entonces que no hay que guardar el sábado, esto no quiere decir entonces que es que las leyes no hay que guardarlas, que cualquier persona se las puede pasar por alto. Jesús mismo dijo en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. El punto que Jesús está tratando de mostrar es que a veces nos volvemos tan obsesionados con la ley que estamos dispuestos a arrollar, a destruir, a acabar con personas con tal de exaltar la ley. La ley es importante, pero más importante es un ser humano. Y ese es el punto que Jesús quiere que nosotros entendamos. No es que la ley no es importante, es que los humanos son más importantes. No es que el sábado no es importante, es que los humanos somos más importantes. Pero eso no solo se queda con el sábado, eso se queda también con los otros principios de la ley. Y por eso Ahimelech aquí nos enseña que ningún principio religioso es suficiente y válido para destruir una persona. Ninguno. Por eso es que nosotros encontramos al apóstol Pablo diciendo, no destruyas a la persona por la cual Cristo murió en 1 Corintios 8. Por eso lo encontramos en Romanos 14 diciendo, es que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, amor y paz. Todos esos versículos tienen unos contextos en unas prácticas alimenticias del siglo I. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento lo vamos a explorar en detalle. Pero lo que quiero que usted entienda es que el apóstol Pablo, el Señor Jesús, aquí en texto del Antiguo Testamento, todo esto nos está mostrando una verdad. Nos están mostrando que aunque las leyes son importantes, ellas no pueden ser usadas para destruir y para ignorar la atención a una persona necesitada. Ustedes recuerdan en la parábola del buen samaritano que primero pasa un levita y luego pasa un sacerdote y ellos ¿qué dicen? No. O sea, yo no me puedo detener porque qué tal que esté impuro y entonces me hago a mí impuro. Entonces están usando la ley como pretexto, como excusa para no atender al otro. Y Jesús, Ahimelech y todos los demás nos enseñan que un hombre en necesidad es un principio válido por el cual nosotros podemos por ese momento alterar y saltarnos ciertos principios de la ley. ¿Saben por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en Romanos, porque ahí, atendiendo a esa persona necesitada que está allí con hambre en un día sábado, que puede estar enferma en un día sábado, que pueda estar alguien con cualquier necesidad en ese día, cuando tú atiendes la necesidad de esa persona, ahí es cuando cumples tú la ley. No cuando te aferras a ciertos principios y utilizas esos principios para destruir y para dañar a los demás. Puede que esto suene revolucionario, pero es que es necesario que entendamos, sobre todo a la gran mayoría de personas que están viendo este video,
que nos encanta exaltar las leyes sobre las personas y nos encanta destruir a las personas con las leyes, que Jesús no aprueba tal conducta. Por eso es que si una persona si tú te encuentras con una persona que tiene hambre un día sábado y las personas que guardan el día sábado tienen como principio que ese día no se puede comprar, ¿qué vale más? ¿Que tú no compres en el día sábado o que tú atiendas la necesidad de una persona hambrienta en el día sábado? Si tú te encuentras con una persona que está enferma y que necesita un medicamento el día sábado, ¿qué vale más? ¿Que tú no compres en el día sábado o que tú le salves la vida a esa persona en el día sábado? Hay personas que te van a sacar citas y te van a mostrar textos y que mal interpretados, porque de paso van a ser mal interpretados, pero te van a hacer creer que no, que tú ese día tienes que quedarte absolutamente inamovible y tienes que esperar hasta que se acabe el sábado para comprar una medicina, para comprarle algo de comer a una persona. Pero lo que Jesús nos enseña no es eso. Lo que Jesús nos enseña es que la necesidad de esa persona está antes de esas leyes del sábado, están por encima, son más importantes. Y cuando tú y yo creemos que no, que el sábado está más importante que una persona, cometemos el mismo error y el mismo pecado del sacerdote y del levita que caminaron al lado de la persona necesitada y no amaron a su prójimo. Y cuando tú le preguntas a Jesús, y que de hecho está en la historia del buen samaritano, cuando Jesús le dicen, cuando Jesús pregunta, ¿quién fue el que verdaderamente cumplió la ley? ¿Quién fue el que cumplió la ley? El samaritano, al que todo el mundo odiaba, el que todo el mundo decía, no, este no es un verdadero israelita. Ese fue el que verdaderamente cumplió la ley. No fue el sacerdote que se mantuvo puro ritualmente. Que tú y yo no cometamos el mismo error entonces de tomar ciertos principios y creer que están aún por encima del bienestar de una persona. Porque muchos de nosotros hemos hecho eso en el pasado y hemos abusado de personas, hemos maltratado a personas creyendo que ciertas, entre comillas, leyes son o están por encima de ciertas personas. En algún lugar que no voy a mencionar, había una persona muy activa en la iglesia. Y cuando digo que era muy activa en la iglesia no era porque estuviera participando en la iglesia, porque a eso voy, sino que en realidad era una persona que atendía socialmente en la semana, iba, atendía y demás. A muchas personas les ayudaba en las necesidades que tenían, personas que no tenían para comer, esa persona se las brindaba. Pero esa persona tenía un problema y era que ella iba a la iglesia en pantalón. Y entonces cuando alguien le decía que por qué no participaba en la iglesia, ella decía que no, porque desde su perspectiva y desde su cosmovisión, ella debía ir en falda a la iglesia. Y de hecho mucha gente en la iglesia utilizaba varias citas sacadas fuera de contexto y utilizaban principios, leyes, entre comillas, para hacerla sentir mal porque ella no iba entonces con falda a la iglesia, sino que ella iba con pantalón. No se vestía mal ella, vestía impecable. Ella sabía, de hecho, cómo vestir. Y sabía vestir mucho mejor que a veces algunas personas que en su afán de usar falda visten terriblemente. No combinan colores, ni estilos, ni nada. Entonces, un día la hicieron llorar. Y un día la hicieron llorar porque había un programa especial donde el programa estaba centrado en atender a las demás personas, en ayudar al hambriento, en ayudar al que no tenía vestimenta. Y como eso era algo que ella hacía constantemente, entonces ese día ella se colocó en la iglesia y habló en la iglesia para hablar de esa ocasión especial. Y entonces salieron los soldados, ¿no? Los soldados con las leyes en las manos, y utilizaron las leyes con las manos como martillos y clavos y empezaron metafóricamente a colocar los clavos de las leyes en la cabeza de ella hasta que la hicieron llorar, hasta que le hicieron ver a un grupo de gente que valoraba más, entre comillas, ciertos principios y leyes que a esta mujer que estaba haciendo lo que la Biblia nos había dicho que había que hacer, que era amar al prójimo. Si ustedes le llevan ese caso a Jesús y le preguntan ¿quién hizo lo correcto?, ¿ustedes qué creen que Jesús va a responder? ¿Quiénes hicieron lo correcto? ¿Aquellos que masacraron a una pobre mujer porque desde el punto de vista no se había puesto una falda para poder hablar en la iglesia? ¿O ustedes creen que Dios va a masacrar
a la mujer que efectivamente cumplió el mandato de ir y atender al que más lo necesitaba? ¿Quién hizo lo correcto? ¿Quién hizo lo correcto? Mateo 25 da la respuesta. Y ahí está el Jesús que nos dice quién hizo lo correcto. Que no nos pase nunca que lleguemos a exponer y a exaltar ciertas leyes por encima del valor de las personas.